Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos, gracias por participar de este programa y creo que unos ya lo están escuchando en serie porque también los temas que nosotros presentamos son una serie y también le quería recordar o decirlos a los que no saben que nosotros subimos todos estos programas en una página que se llama yogaesotérico.com/radio y acá pueden escuchar incluso los programas anteriores y la vez anterior nosotros hemos integrado más el tema de la psicología y del yoga, tema muy importante hoy en día porque muchas personas buscan un psicólogo, muchas personas buscan ir al yoga y saber qué podemos esperarnos del yoga, qué podemos esperarnos del un tratamiento o una consulta psicológica y también de ver cuál es la diferencia y cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. También con respecto a este tema hemos presentado que lo que los une es exactamente la búsqueda de las personas de vivir una vida mejor. Y cuando nosotros queremos vivir una vida mejor, también vemos lo que nos impide tenerla y de este modo nosotros encontramos este término utilizado hoy en día, el ego, la mente, y ver también cuál es el papel que lo tiene el ego en nuestro ser y cómo podemos realizar esta cura del ego o esta trascendencia del ego, porque así como hemos presentado, la psicología trata de curar el ego, es decir, tratar de hacer un ego sano, armonioso, mientras que el yoga trata de darnos modalidades para trascenderlo. Evidente, no podemos trascenderlo hasta que no es armonizado, no es un ego que sea de un modo armoniosamente manifestado. Y en este sentido nosotros hemos presentado la vez anterior varios aspectos, no nos vamos a repetir ahora más por los que ya escuchan estos programas y por eso también existe con respecto al ego otras opiniones. Por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué se dice a veces que el ego o el yo individual no existe y que él no es otra cosa que una ilusión, porque a veces existen, especialmente en algunas tradiciones espirituales, la idea que el ego no existe, que el yo, y nos referimos acá al yo efímero, no al yo eterno, que en el yoga tiene el nombre de Atman, que viene de sánscrito, no la individualidad última, sino la individualidad efímera, que no existe, de hecho, que exactamente esta individualidad efímera tiene el nombre del ego. Si quieren una definición más clara del ego, bueno, no sé si más clara pero más corta, podríamos decir que el ego es todo lo que nosotros consideramos sobre nosotros, todo lo que con que nos definimos es el ego, y lo que queda es el más allá del ego. Primero es necesario entender que los grandes yogis de la India consideran como siendo irreal todo lo que es sometido a la modificación,
transformación o al cambio, y justamente por esto ellos consideran que esto evidencia la impermanencia. También hay muchos que dicen que el mundo en el cual vivimos es irreal, que es una ilusión. Sí, es así desde una perspectiva, pero si no nos podemos recordar de aquel chiste que un discípulo principiante se fue a un maestro y le dijo: mira, maestro, yo creo que el mundo es una ilusión. Evidente que para el maestro el mundo era una ilusión, pero para aquel discípulo era muy real. Entonces cuando lo pegó un poco el maestro, le dijo: me duele, ¿por qué me pegas? Pero si es una ilusión, ¿por qué te molesta? Las ilusiones no tendrían que molestarte. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde afirmamos que es una ilusión y si de verdad vivimos que es una ilusión. Pero desde este punto de vista que se está modificando continuamente, en la India se considera que es una ilusión porque él es en continua transformación, no es eterno, como por ejemplo el cuerpo del ser humano. El ser humano tiene un cuerpo cuando es joven, después cuando es adolescente tiene otro cuerpo, cuando es viejo de un modo evidente tiene otro cuerpo. Entonces se puede decir de este punto de vista que el cuerpo es una ilusión desde la perspectiva del universo, pero desde la perspectiva de la persona es muy apegada a aquel cuerpo. Para ella, aquel cuerpo es una realidad. Entonces cuando miramos todo lo que está alrededor de nosotros de este punto de vista, se puede decir que todo lo que existió, que existe y que va a existir en la manifestación fue, es y será irreal. Justamente por esto los orientales sostienen que todo es irreal, con la excepción del absoluto, o dicho de otra manera, con la excepción de Dios Padre y de la eternidad, y también de la esencia del ser, que es una chispa del absoluto de Dios Padre. Esto es y permanece una idea con la cual la gran mayoría de los occidentales no estarán de acuerdo, aun si todo es así y no de otro modo. Y vamos a hacer en continuación de tal modo que los ayudemos a entender por lo menos un poquito, especialmente de un modo intuitivo, esta verdad fundamental. Merece preguntarnos qué nivel de realidad podemos conferirle a no importa qué, si nunca cesa en modificarse, cambiarse o transformarse. Ninguno de nosotros puede fijar aquel algo que sin cesar se modifica. Entonces cuando unos de nosotros creen que agarraron aquel algo y que lo mantienen bien, veremos que después de un tiempo aquel algo no existe más. Posteriormente aquel algo es reemplazado por algo diferente que es semejante con él, capaz sí, pero aún así aquel algo es otra cosa y nunca es idéntico a lo que fue. Nuestro mundo no es otra cosa que una modificación sin fin, un sinfín de sucesiones, de pensamientos, de sensaciones, de estados del alma. Nuestros estados interiores, o dicho de otro modo, los contenidos de nuestros corazones, pueden ser comparados con un flujo que nunca cesa, ni por lo menos un instante, de correr, justamente como una arena fina que entonces cuando separamos los dedos se nos cae en el piso. En toda la manifestación nada es estable, nada es duradero, y los orientales consideran también que no teniendo ningún tipo de realidad propia todo lo que es producido por las limitaciones exteriores y que reaccionan a las varias causas que existen. Del mismo modo como por ejemplo nosotros podemos decir que el río, por ejemplo, es el río del Plata, pero no es el mismo río, tiene otro agua, el agua que nosotros lo vimos una vez ya no existe más. Entonces no es el mismo río, es otro, porque el agua es otra. Entonces depende también cómo definimos el río, qué es el río. Si el río es el agua que corre a través de un lugar, entonces no es el mismo.
Y entonces cuando miramos con atención y lucidez, descubrimos que no solamente el yo o nuestro ego es cambiante, sino que la corriente sin cesar de la existencia que produce en nosotros varias manifestaciones y nos impone reacciones fisiológicas, reacciones emocionales y reacciones mentales continuamente. Y el término sánscrito Atman puede ser traducido en español de este modo: lo que no existe fuera de sí mismo y que no existe según lo que proviene desde otra cosa o de otra persona. Y el término sánscrito Anatman designa de hecho el estado de no ser y no existir más allá de otros factores que son denominados producciones. Dicho de otro modo, estas producciones pueden ser definidas de la manera siguiente: está siendo aquella que produce y aparece. Decir que el yo o el ego no existe corresponde a un abordaje radical y lleno de sabiduría que mira todo desde la perspectiva superior del absoluto de Dios Padre. De hecho, es esencial darnos cuenta que siempre, sin excepción alguna, y subrayamos siempre sin excepción alguna, todo lo que receptamos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, depende de nuestro punto de vista. Justamente por eso los grandes sabios del planeta han afirmado que en realidad todo está relacionado a la perspectiva a través de la cual abordamos alguna realidad, o cada uno con su mundo. Y a través de este punto de realidad, cada uno de nosotros vive en mundos diferentes. Por ejemplo, la misma realidad según el punto de vista que lo tiene la persona, y en otra situación en la misma serie vamos a hablar qué determina el punto de vista de una persona, vive realidades diferentes. Y solamente cuando las personas llegan a vivir la misma realidad se entienden. Por eso muchas veces entre nosotros decimos: mira, te digo cómo es, y el otro dice: no, yo te digo que es de otro modo. Y así puede ser incluso crear relaciones duraderas o crear separaciones porque no tienen el mismo punto de vista sobre la realidad. Pero sin embargo, en la medida en la cual el punto de vista es superior, las realidades coinciden. Y acá podemos tener como comparación mirar la realidad desde un edificio. Desde el primer piso la realidad se ve de un modo bastante limitada. En la medida en la cual subimos, la realidad es cada vez más amplia y entendés incluso el punto de vista del que vive al primer piso, porque tú de arriba tenés una visión global, amplia. Y una vez que la perspectiva se modifica o se transforma solamente para nosotros, aparece como por milagro otra realidad que anteriormente no existía, justo por el hecho que la perspectiva nuestra no era la más adecuada. Esta perspectiva no es otra cosa que lo que llamamos un punto de vista. Y vamos a tener en cuenta que acá se revela un secreto fundamental sobre el cual es necesario reflexionar a veces. La modificación del punto de vista desencadena un proceso correspondiente de resonancia oculta con energías universales específicas que después nos revela otra realidad que en verdad existía hasta ese entonces, pero estaba escondida para nosotros por el hecho que nuestro punto de vista no era idéntico con la realidad misteriosa que se nos revela cuando modificamos, cambiamos o transformamos el punto de vista. Y analógicamente hablando, todo pasa justamente como en el momento cuando, una vez que utilizamos otros anteojos que tienen los vidrios coloreados de algún modo, nuestra visión sobre la realidad del ambiente se modifica, y en estrecha relación con el color de los vidrios de nuestros anteojos, nosotros empezamos a percibir la realidad como siendo rosada, lo que anteriormente era verde. Y después, cuando utilizamos anteojos de color violeta, la perspectiva sobre la realidad del medio ambiente se modifica rápidamente, y la realidad del medio ambiente nos aparece como siendo de color violeta.
Este ejemplo es analógico, pero él esconde un gran secreto que fue enunciado hace miles de años atrás por los grandes sabios de la manera siguiente: siempre, sin excepción alguna, todo es y permanece íntimamente correlacionado con la perspectiva o el punto de vista que manifestamos. La modificación integral de la perspectiva, o dicho de otro modo, de nuestro punto de vista, desencadena después en nuestro universo interior un proceso correspondiente de resonancia oculta que hace que aparezca solamente para nosotros otra realidad, que es íntimamente correlacionada con dicha perspectiva, o dicho de otro modo, con nuestro punto de vista, que después nos aparece como tal. Y esta verdad fundamental, que en realidad todo depende de nuestro punto de vista, es íntimamente correlacionada con la ley del ofrecimiento oculto. E insistimos sobre este aspecto fundamental porque acá se revela un esencial secreto de la manifestación deífica, y aquellos que serán capaces de entender el misterio, el sentido de estas afirmaciones, van a descubrir varios misterios de la naturaleza, y nos proponemos en otro encuentro de dar más detalles sobre la ley del ofrecimiento oculto, porque es una ley fundamental que finalmente afirma que lo que nosotros ofrecemos es lo que recibimos, y no podemos escondernos de esta ley, y controlando lo que ofrecemos es lo que vamos a recibir. Es como, dicho de otro modo, si tú quieres ser amado, tenés que ver a quién amas. Y solamente para recibir un abrazo, tú tienes que ofrecer un abrazo. No puedes recibir el abrazo sin ofrecerlo. Pero vamos a presentar en otra emisión más detalles sobre esta ley. Y unas veces que logramos de verdad transformar nuestro punto de vista, eso hace que aparezca un proceso específico de resonancia que nos revela otra realidad que hasta entonces estaba escondida y ni siquiera podría ser sospechada. Y les ofrecemos ahora un ejemplo simple y muy significativo que les va a ayudar a entender de un modo analógico esta revelación. Y ahora vamos a estar atentos. Para un deportista que practica surf en algún lado del mar, la ola y solamente la ola es la que para él importa. Y aún así, entonces, cuando miramos todas estas desde el punto de vista de la metafísica oriental, descubrimos que en realidad las olas, no importa qué tan grandes son, nacen y después mueren, y el océano es el único real en el sentido último absoluto del término. Y este ejemplo analógico nos permite descubrir dos puntos de vista diferentes: el punto de vista del deportista que practica surf y el punto de vista netamente diferente de la metafísica oriental. Y a través de este ejemplo simple descubrimos dos perspectivas netamente diferentes. Entonces, cuando un ser humano escucha por primera vez esto y se entera lo que presentamos acá sobre estas revelaciones llenas de sabiduría deífica, tal ser humano va a necesitar con seguridad mucho más tiempo para familiarizarse por lo menos un poco más con algunas de estas ideas. En cambio, sentir y aún intuir que el yo, o dicho de otra manera, el ego, no es otra cosa que una modificación sin fin, y que esta modificación es condicionada por causas externas, es algo que nos puede ser accesible mucho más rápido y aún enseguida. Y con eso finalizamos esta pregunta nuestra que la hemos puesto al inicio del programa: ¿y por qué se dice que el ego o el yo no existe y que él no es otra cosa que una ilusión? La próxima vez vamos a aprender también con ejemplos cómo se realiza el proceso de superación del ego, porque eso es íntimamente relacionado a la libertad que cada uno vive interiormente. Una persona que superó el ego es una persona que vive de un modo libre. Y ahora finalizamos el programa de hoy y les invitamos de vuelta que entren en la página yogaesotérico.com/radio para poder encontrar
las grabaciones que nosotros presentamos dentro de este programa Una puerta hacia ti mismo. Pero aún así nos encontramos todos los sábados a las 21 horas y todos los domingos después de a las 17 horas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas, está disponible en la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue Una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.